Es con gozo y alegría, mis hermanos, que en esta noche podemos saludarnos para estudiar la palabra de Dios nuevamente. Hay gozo en nuestros corazones porque podemos encontrarnos para seguir paso a paso la voluntad de nuestro Padre Celestial. En un mundo huérfano completamente de amor, en un mundo totalmente arruinado por el pecado, Cristo nos llama porque nuestra única solución, y saben hermanos, los días que vienen son días muy grandes. Como recién nos explicaba nuestro pastor en forma muy clara, ¿verdad? El día sábado a las 19 horas, o sea, habrá doble programación. En la mañana va a ser a las 9 de la mañana, como siempre, y en la noche a las 19 horas tendremos la presencia de un coro masculino de 22 voces. Será realmente hermoso poder escucharlo, tanto el viernes como el sábado. De manera que será hermosa por muchos motivos. Ya iremos viendo más de cerca lo que será todo el plan que tenemos para la parte final de este seminario, y por supuesto eso no quiere decir que es la parte final de nuestra vida cristiana, hermanos. Todo lo que hemos conocido y entendido, andaremos junto al Maestro, junto a nuestro Dios, andando en sus caminos y andando en su voluntad. Nacer 4 veces para vivir eternamente. Pareciera ser un título nomás, pero no es un título. La Biblia nos presenta 4 nacimientos sin los cuales nadie llegará al reino de los cielos. El primero de ellos es el nacimiento que nadie escoge, el nacimiento que nosotros no hemos elegido, hermanos. Aunque Dios tuvo un propósito en los tiempos eternos, nosotros no existimos por la casualidad. Dios nos trajo para que vivamos por los siglos sin fin. Indudablemente es así, ¿verdad? Y Dios quiere nuestro bien y nuestro bien eterno. Pero hemos llegado a este mundo para que vivamos para siempre. Ahora, nosotros no podemos elegir el nacimiento. Es lo único que el hombre no puede elegir. No podemos elegir haber llegado a este mundo, ¿verdad? Pero hemos llegado por la misericordia de Dios. Ahora, ¿cómo hemos llegado? Job capítulo 14, el versículo 1 y 2 dicen: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Bueno, acá habla del hombre natural, ¿no es cierto? Como todos hemos nacido. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, que en pocas frases se dice una tremenda verdad aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos de una corta vida y por otro lado, esa vida ¿cómo es? Hastiada de sinsabores, dice aquí la palabra de Dios. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Tan breve en nuestra existencia. Y saben, hermanos, lo que millones no entienden, el apóstol Pablo lo resume en pocas palabras. Y dice lo siguiente, allá en Romanos capítulo 3, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A ver, o sea, hemos nacido en el pecado, hemos nacido en la transgresión, hemos nacido en la desgracia de este mundo, ¿verdad? Ya dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, naturalmente, ¿el hombre puede heredar la vida eterna? ¿El hombre natural puede heredar la vida eterna? Hermanos, no. ¿Por qué? Porque supongamos ahora que yo sacase, por decir, de París, una gran metrópoli de nuestro mundo, un hombre que le gusta las cosas comunes de la vida, robar o mentir y las cosas que pasan en esta tierra. No acepta nada las cosas de Dios y lo llevo a la eternidad, a conocer el trono de Dios, para que viva en la presencia de Dios, en los santos ángeles, y para que pueda disfrutar de las obras que tienen que ver con la ley moral de Dios. ¿Podría ser feliz un hombre de esta manera? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No. Algo debe ocurrir en nuestra vida, hermanos, antes de que lleguemos a esa eternidad. Debe ocurrir algo que es extremadamente alto y nadie se escapa. No interesa los estudios que tengamos, no interesa la ocupación que poseamos en esta tierra,
No interesa qué puesto o qué tengamos que desempeñar en esta sociedad. Todos pecaron, dice Dios, y estamos destituidos de la gloria ¿de quién? De nuestro Dios. Es imposible que el hombre natural llegue a ser salvo. Y saben, San Juan habla un poco más acerca de ello. Allí en 1 de Juan 2, 3 y 4 dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Aquí Juan habla y llega al punto en forma muy enfática, ¿verdad? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. O sea, si yo acepto a Cristo, la única solución que tengo es aceptar a Cristo. Ahora, si yo acepto a Cristo, como dice aquí la palabra de Dios, pero no ando de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿es que realmente soy un hombre nuevo? Primero leíamos que el hombre viejo, ¿verdad? El hombre natural, y ya vamos a ver un poco más acerca de ello, por supuesto. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que naturalmente jamás llegaremos a la eternidad. Solo nos espera una tumba sin esperanza. Solo nos espera una tumba que no tiene amanecer, hermanos. Si no fuese por Jesús que resucitó de entre los muertos, que estábamos realmente contemplando hoy en parte, y mañana la película es hermosa. Y aquí dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. A ver, ¿cómo yo puedo saber, ya que Cristo es mi única esperanza? ¿Cómo puedo saber si realmente yo conozco a Jesús? Porque yo puedo decir, yo conozco a Cristo. Yo he aceptado a Jesús. Yo realmente amo a Jesús. Pero ¿saben que yo me puedo autoengañar? Eso es lo que dice San Juan ahí, ¿verdad? Lo dice San Juan mucho tiempo, en su primera carta, ¿verdad? Que mucho tiempo después ya Cristo no estaba en la tierra, estaba en los cielos. Y dice, y en esto sabemos que le conocemos. Si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está, dice, ¿qué? En él. O sea que la verdad de Dios no está en aquel hombre que niega realmente los mandamientos de Dios. Es imposible que esté. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento con toda claridad. No hay un amanecer en la vida aunque yo diga que soy cristiano. Aunque yo suponga que soy cristiano. Aunque yo tenga el nombre de cristiano. Por eso es que llegarán, hermanos, el texto de San Mateo 7, 21 al 23, se cumplirá en el día del fin. Ya no habrá más tiempo para arreglar nuestra vida. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo os diré que, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice el texto eso? Porque nunca hicisteis mi voluntad. Categórico, rotundo. San Juan tiene razón al decirnos, Cristo estaba en los cielos, que si decimos que le conocemos, si no guardamos los mandamientos de Dios, estamos igual que el hombre viejo, ¿verdad? Que por naturaleza transgrede de la A a la Z en los mandamientos de Dios. Transgrede todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el hombre natural nació en el pecado. Ahora bien, ¿qué significa aceptar a Jesús o a Cristo, verdad? Allí continúa diciendo San Juan, capítulo 1 de Juan 3, del 4 al 8 leeremos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Bueno, yo voy a razonar un poquito en lo que dice el Señor, hermanos. Todo lo dice Dios, no lo dice Rubén, ¿verdad? Si yo le decía a Rubén, no tiene ni un valor. Estaba recién hablando aquí con el doctor Casali sobre algunas cositas, simplemente consultando, nos gusta consultar algunas cosas. Y los hombres han puesto notas en las Biblias de diferentes formas o maneras por allí, ¿verdad? Pero ¿son inspiradas esas notas? ¿Son inspiradas por Dios? Ustedes vieron por ahí, aparece un texto bíblico y tiene una F o una J, ¿verdad? Y nos manda un texto por allá abajo y un comentario de algún comentador. ¿Eso es inspirado por Dios? No. Lo que es inspirado por Dios es lo que escribió San Juan, inspirado por el cielo.
todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Una definición muy clara. Y sabéis que Él, o sea Jesús, apareció para quitar nuestros pecados. Y a ver, ¿qué es eso de quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Cristo nunca pecó, hermanos. Y Él apareció para quitar nuestros pecados. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca, ¿y qué es pecado? ¿Transgresión de qué? De la ley. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha ¿qué? Ni le ha conocido. Y primero en el capítulo 2 dice que es mentiroso. El versículo 7 es interesante. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. A ver, hermanos. Ese hombre que antes había, el hombre natural, que nace en la injusticia y en el pecado que hoy analizábamos al comenzar el tema. Ahora cuando acepta a Cristo, la evidencia central de que ha aceptado a Jesús, ¿qué es? Ese hombre comienza a ser, ¿qué? Justo. ¿El hombre natural es justo? ¿El hombre natural hace las obras de Dios? ¿Sí o no? No las hace. Y acá usa un término muy, muy cariñoso San Juan. Y dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. O sea, y de paso la palabra justicia significa aquí la ley de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso el versículo 8 continúa diciendo de esta manera. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, el que practica el pecado, o sea, si yo practico el pecado, ¿de quién soy? ¿De Cristo o del diablo? Del diablo. ¿Está claro, hermanos? Y la Biblia no puede contradecirse, hermanos. El plan de salvación es sencillo, es claro. Lo que pasa es que cuando buscamos textos para contradecir, estamos cumpliendo la profecía de Pedro, que dice que somos los indotos e inconstantes, los cuales tuercen las escrituras para su propia maldición. El que es maldito, maldito es. Se terminó. Dios es claro, ¿verdad? Él nos habla con toda nitidez. Él no quiere que nos perdamos. ¿Saben ustedes que un lenguaje balbuceante de nuestro Padre Celestial nos podría llevar a la perdición eterna? Y yo les pregunto, ¿el Señor quiere que nos perdamos? No. Por eso dio su vida en la amarga cruz del Calvario, como estábamos viendo hace un ratito y meditando, ¿verdad?, en esto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca, o sea, transgrede la ley de Dios, de acuerdo a lo que es la definición de San Juan. ¿Desde cuándo transgrede la ley? Dice aquí. Desde el principio, desde que se rebeló contra Dios en los cielos. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? ¿La ley? No, para terminar con la transgresión de la ley, justamente. Para demostrar, ¿verdad?, que es un engaño horrendo el de Satanás. En los cielos, en el santuario celestial, Satanás se presentó allí como que realmente la ley divina no era justa. Y la ley divina no era realmente una ley maravillosa que podía regir la creación admirable de Dios. Entonces el Señor permitió que se desarrollase el pecado para que el universo entero viese lo que es el pecado. Desgraciadamente, hermanos, la tierra eligió ser, o mejor dicho, ser un laboratorio, experimentar lo que es el pecado. Dios nunca quiso eso. Le indicó al hombre que no pecara porque eso le traería la muerte, la desgracia. Pero el hombre pecó y entonces Cristo vino y murió en lugar nuestro para que nosotros podamos, como dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. Cuidado con ese engaño que es satánico, que Cristo murió por causa de su propia ley. No, señores, murió por causa de mis transgresiones. Porque yo soy un transgresor y para que deje la transgresión, para deshacer las obras del diablo que están en mí por naturaleza, Él tiene poder o no tiene poder. Tiene poder. Por eso Cristo murió para que yo deje de hacer. Hijito, nadie os engañe.
el que hace justicia es justo, como Él es justo. Qué texto hermoso, ¿verdad? Y también los demás nos explican. Él vino para deshacer justamente las obras del diablo. Las obras del diablo tan manifiestas en esta tierra. Gálatas 5, 19 al 21, las obras del hombre natural. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Notaron, hermanos? Qué tremenda lista. Y yo les pregunto, ¿qué pecado se escapa de allí? Imposible, ¿verdad? Es tan larga la lista, podríamos leer un montón de pasajes más. En Hebreos, San Pablo habla de la transgresión de la ley en una forma terrible. Y acá no habla menos, ¿verdad? Es terrible la lista que presenta el apóstol Pablo. Si uno comienza a analizar la vida, es horrenda, ¿verdad? Pablo tiene un tema en discusión allí en Hebreos porque le habla a los hebreos y ellos creían que ellos andaban de acuerdo a los mandamientos de Dios y estaban lejos, no aceptaban a Jesús, y el que no acepta a Cristo no puede, no de ninguna manera vencer el pecado. Es totalmente imposible. Y entonces en el libro de Hebreos le dice que eran transgresores de la ley y aún del sábado. Bueno, para decirle esto, un fariseo era terrible, pero el apóstol Pablo les explica que no hay solución. La pregunta 1 de nuestra lección, a ver. ¿Puede heredar el reino de Dios el hombre natural? Entonces, ¿puede el hombre natural heredar el reino de Dios? ¿Sí o no, hermanos? No. ¿Y por qué? ¿Porque Dios es arbitrario? ¿Porque Dios no quiere? ¿Qué les parece? No, todo lo contrario. Dios quiere que vivamos para siempre. Pero hermanos, lo mejor que puede hacer Dios en su amor y misericordia para un hombre que no quiere hacer la voluntad de Él es destruirlo en el día final, porque sería eternamente infeliz por los siglos sin fin. Dios no nos creó para que seamos infelices. Nos creó para que podamos ser felices por los siglos sin fin de una eternidad. De manera que es claro lo que dice nuestro Padre Celestial aquí, ¿verdad? Por lo tanto, en su amor, Dios nos llama al arrepentimiento. Necesitamos nacer de nuevo, hermanos. Y presenta, o sea, el nacimiento natural no lo hemos elegido, pero yo agradezco a Dios porque Él me creó. Porque me da la oportunidad de existir. Y hoy cuando lo colocaban a Jesús en la tumba, hermanos, vino un pensamiento en mi mente. Aunque es una película. Recuerda los incidentes bíblicos, ¿verdad? Y recuerda en el momento cuando Cristo, el que es eterno, murió. Allí no está mintiendo la Biblia. Algunos creen que Cristo no murió nada, ¿verdad? Y simplemente se fue a predicar a otros lugares de ultratumba. Pero barbaridad terrible es a la vista de Dios esto. Cuando Pedro está explicando allí otra cosa, que se está burlando de otros que creían semejantes cosas. Pero como el que no escudriña la palabra de Dios con el deseo de hacer la voluntad de Dios, encontrará suficientes contradicciones para perderse. Dios dice, les manda un poder mentiroso para que crean la mentira todos los que van a ser condenados. Y se cumple. Es de Dios esto. Ahora, hermanos, necesito nacer de nuevo. Si yo no acepto el plan de salvación, no podré ser salvo. A solas se encontró Jesús con Nicodemo en las sombras de la noche. Y digo esto porque en realidad Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un hombre que inclusive tenía posesiones. Nicodemo era un líder de Israel y conocía de una punta a la otra las escrituras de sus días, por supuesto, en una forma maravillosa. Y entonces tenía un problema Nicodemo, como nos puede pasar a nosotros, era un poquito cobarde. Porque podría haberlo encontrado a Jesús de día, ¿verdad?, para conversar con él. Él lo había escuchado de día predicar, estaba convencido de que Cristo realmente no era común, de que era más que un maestro, sino que estaba convencido de que era el Mesías de Dios. Pero se fue y comenzó a dialogar con Jesús allí en la noche. Miren lo que fue diciendo.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Saben, hermanos, yo voy a decirles con amor y todo cariño en esta noche como es el tema este. Qué terrible engaño, ¿verdad? Como un príncipe de Israel, un hombre que conocía las Escrituras, un hombre que leía las Escrituras, podía decir semejante barbaridad. Y Cristo le dice, yo no traje todos los textos, ustedes quieren ver en la casa y lean San Juan 3, allí van a ver lo que dice. Le dijo, ¿cómo tú siendo un maestro de Israel me preguntas eso? Tú tienes que saber lo que significa eso. Le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermanos, la Biblia habla de un nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede heredar el reino ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Significa ser el mismo que antes? No. Es una nueva criatura, ya vamos a ver enseguidita. No es el mismo, porque de lo contrario negamos la obra de Dios, la obra del Espíritu de Dios y de muchas cosas más. Y Nicodemo, porque se sintió encandilado y golpeado por la respuesta directa de Cristo, ¿verdad? Fue al punto central de su vida. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, le dijo. Pasó como el ignorante más grande de la tierra. ¿O qué les parece? Era un doctor de la ley, hermanos. Y pasar como un ignorante, bueno, es triste. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Así hacen algunas preguntas, algunos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Torpes para con Dios. No quieren hacer la voluntad de Dios. Escapan por acá, quieren escapar por allá, quieren escapar por allá y buscan textos. Hermanos, si la Biblia se contradiciese, en primer lugar, si contradijese, de ninguna manera estaría yo aquí. Sería el ateo más grande de la tierra. La palabra de Dios es directa. El que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Y Jesús nos dice en esta noche, Rubén, no me vengas a buscar excusas. No me vengas con tantas tonterías para no obedecer. Nicodemo quería seguir siendo el maestro de Israel, pero no aceptar, por supuesto, lo que Cristo le estaba diciendo, que tenía que nacer de nuevo. Ahora, el versículo 5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cristo le habla inmediatamente de dos nacimientos. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Claro, categórico. Vamos a estudiar el nacimiento por el Espíritu de Dios, de cual Jesús le habla a Nicodemo. Allí en Gálatas 5, 22 y 23, habla de los frutos de nacer por el Espíritu de Dios. Leamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Claro, es andar en armonía con la ley moral de Dios. Mas el fruto o el resultado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y saben, aquí me llama la atención la palabra tan cortita, hermanos, y que nos cuesta tanto a nosotros tener. Dice fe. ¿Podemos tener fe sin la obra del Espíritu Santo? No. No podemos tener fe, hermanos. No podemos tener fe para hacer ninguna de las obras de Dios. Es imposible la fe si no nacemos de nuevo, ¿verdad? Mansedumbre, templanza. Y entonces allí remata San Pablo a los Gálatas diciéndole, contra tales cosas no hay ley, porque la ley no me puede condenar. Es lo que yo les mencionaba días pasados. Supongamos que yo conozco una ley que dice que no tengo que pasarme los semáforos en rojo. Vuelvo a repetir la ilustración de los otros días. Pero digo, estoy apurado, me paso el semáforo en rojo. Y la policía estaba allí, un patrullero me ve
vení para acá, me dice, saca ustedes saben, ¿verdad? Eso sí que no nos gusta. Cuando saca la boleta, ¿verdad? Dice, bueno, el pasar un semáforo en rojo significa una multa de tanto y una penalidad de tanto. Punto. No, pero ¿qué? Y empezamos con las excusas. Pero no, que yo no pasé porque yo estaba apurado porque yo estaba. Yo le pregunto, hermano, ¿sirve algo de las excusas? No, me pasé el semáforo en rojo y se terminó. Ahora sí, alguien paga la multa, aunque salta y me ayudan mis amigos y paga la multa. ¿Me autoriza eso? Bueno, claro, me van a entregar el carnet de nuevo para manejar, ¿verdad? ¿Pero me autoriza de nuevo para volver a pasar los semáforos en rojo? No. Igual, hermano, la muerte de Cristo no me autoriza a transgredir la ley de Dios, lo que leíamos recién hoy. No nos engañemos, hijitos míos, dice San Juan. Hijitos míos, no nos engañemos con estas cosas. La pregunta 2. Mencione 3 consecuencias del nacimiento espiritual. Entonces, el nacimiento espiritual, hermanos, lo que antes a mí no me gustaba por causa del pecado, cuando nazco de nuevo ahora comienza a gustarme. Antes yo no sentía remordimiento de conciencia con mentir. Antes no sentía remordimiento de conciencia con robar. Antes no sentía ningún tipo de remordimiento de conciencia con sacarle la mujer al otro. Porque la Biblia dice, no cometerás adulterio, en verdad. Antes no tenía de ninguna manera remordimientos con adorar imágenes. Pero cuando Cristo nace en mí, ¿qué comienza a surgir ahora? Un remordimiento profundo ¿de qué? De lo que es el pecado. Él nos llama. Y por supuesto, frente al espejo de la ley, todavía tengo el espejo del día cuando tratamos ese tema, ¿verdad? La ley de Dios, dice San Pablo en el Nuevo Testamento, es santa, ¿qué más? Justa y buena. No llamemos maldición a lo que es bendición, hermanos. La santa ley de Dios, ¿cómo es? Santa, justa y ¿qué más? Buena. Bueno, está clarito. Ahora, yo les pregunto, ¿el espejo puede sacarme las manchas? No. Cristo murió para que darme poder, pobre hombre mortal, ¿verdad? Ahora, darme poder para que yo pueda de nuevo mirarme en el espejo de Dios. Y el espejo de Dios son los mandamientos de Dios. Nacimiento por la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios realmente fue dada por el Espíritu de Dios. Pero leamos lo que dice allí en Isaías capítulo 40, el verso 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Qué lindo texto es este. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre, hermanos. Por más que los hombres, a ver, escúchenme, ustedes nunca crean que el hombre natural, el hombre de pecado, siempre luchó contra la palabra de Dios. Siempre. Les voy a preguntar, Adán y Eva, cuando entraron en la desgracia de acercarse al árbol prohibido, ¿realmente estaban luchando contra la voluntad de Dios? Sí, claro. Cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén y tuvieron 2 hijos, la Biblia narra allí, Caín y Abel, en el principio tuvieron muchos hijos e hijas más, ¿verdad? Pero Caín y Abel, uno hizo la voluntad de Dios, el otro hizo la voluntad de ¿quién? La propia. Y yo les hago una pregunta entonces, a ver, ¿luchaban contra la palabra de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Y en el tiempo de Moisés, tan grande y terrorífica era la desobediencia, que el Señor se acerca y hace temblar la tierra. Y ahora escribe en tablas de piedra los mandamientos para recordarle al hombre lo que es el pecado. Y cuando el mandamiento que dice no codiciarás, y habla de la mujer de tu prójimo, y esto, ni lo otro, y hace referencia inclusive al mandamiento transgredido por nuestros padres en el Edén, y hace referencia al mandamiento transgredido por Satanás en los cielos. Díganme, ¿no dice la Biblia que Satanás justamente quería ser igual a quién? A Dios. ¿Codició la posición de quién?
de Dios. Y Cristo vino a condenar. ¿Vino para que sigamos codiciando o para que dejemos de codiciar? Contéstenme. Para que dejemos de codiciar. Esto era el plan de salvación. Si no, el diablo estaría, pero muy lindo en el cielo. Sería el ser más lindo en el cielo, hermanos, porque en realidad tenía razón. Pero el diablo va a estar en el lago de fuego con muchos que aceptan sus doctrinas. Eso puedo asegurarles, hermanos, porque Dios lo dice. Ahora bien, allí en Primera de San Pedro, capítulo 1, el verso 23, dice así. Siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí habla de la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Ahí, hermanos, es grande lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios fue inspirada ¿por quién? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Dice el apóstol Pedro. Por el Espíritu Santo. De manera que por eso la palabra de Dios es palabra de Dios. Los escritores bíblicos que le agregaron un montón de doctrinas, un montón de notas, ¿verdad? Cosas explicativas, algunas son buenas y otras no tienen nada que ver, son doctrinas personales. La lucha contra la verdad. Yo he visto un montón de asteriscos por allí. Le conozcan asteriscos para negar la voluntad del Eterno, hermanos. Cosa horrenda es a la vista de nuestro Padre Celestial. Pero claro, la palabra de Dios permanece para siempre. No la puede el hombre transgredir, no cambiará, es eterna, como el carácter de Dios es eterno. La pregunta 3. ¿Qué produce en nosotros el estudio de la palabra de Dios? Entonces, ¿qué produce en nosotros el estudio de la palabra de Dios? A ver, hermanos, algunos están atendiendo, otros no atienden nada, porque ya el diablo los agarró limpito. A ver, un nuevo nacimiento, ¿verdad? Renacimiento, dice aquí la palabra de Dios. De manera que renacer, ¿qué significa? Si yo antes cometía pecado, ahora por gracias al poder de Dios, ¿qué va a pasar? Yo voy a dejar de pecar. Si antes me gustaba robarle la gallina, entraba por la noche, le sacaba la gallina a mi vecino y le robaba la gallina para comérmelas. ¿Voy a seguir haciendo eso? No. Porque ahora yo conocí a Jesús. Y así podríamos analizar toda la ley moral de Dios. Mandamiento tras mandamiento, hermanos. Mandamiento tras mandamiento. ¿Verdad? Y no lo hacemos ya más porque hemos llegado a conocer a aquel que dio su vida y mostró ante el universo entero que la ley de Dios es eterna y permanece para siempre. Él se hizo pecado, dice la Biblia, por nosotros. A ver, nacimiento del agua. ¿Qué quiere decir Jesús cuando le dijo el que no naciere del espíritu y del agua? Notorio, ¿verdad? Entonces, a ver, alguno podría decir esta noche, bueno, el agua tiene poder para sacar los pecados. ¿Quiere decir eso? No, no quiere decir eso porque ¿saben qué? Miren, leamos el texto de vuelta. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que está hablando de un nuevo nacimiento, nacimiento del agua y el nacimiento del Espíritu de Dios. Ahora, Cristo nos da el ejemplo para que podamos entender. Les hago una pregunta, ¿Cristo pecó alguna vez? Nunca pecó. Nunca pecó. A que no conoció pecado, dice la Biblia. No conoció pecado. Bueno, ahora bien, eso es una cosa, ¿verdad? Decir no conoció pecado. Otra cosa es se hizo pecado, o sea, es una figura para que entendamos que Cristo vino a condenar la transgresión de la ley. Por eso dice se hizo pecado y murió, pagando la deuda eterna que yo tenía que pagar para que yo ahora pueda ser aceptado como un hijo de Dios. Ahora Jesús fue y se bautizó, hermanos, si no tenía pecados. ¿Por qué? Vamos a leer allí San Mateo capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Voy a de nuevo leer el texto, es muy hermoso para detectar cualquier puntito de él, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, vino a Galilea a Juan, al Jordán, a Juan el Bautista, ¿verdad? Para ser bautizado por él. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Hermanos, no sé cómo fue el bautismo de Jesús. Pues a ver, dentro del agua, porque no se puede de ninguna manera subir del agua si primero no se baja. Es lógico, y la palabra bautismo viene de baptizo. De griego que significa baptizo, que significa sumergir. Y entonces, Jesús dice aquí, ¿verdad? Subió del agua y ¿qué pasó? Se abrieron los cielos y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y ustedes saben que es lo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Seguirle la pregunta 4. ¿Cómo y cuándo fue bautizado Jesús? 2 preguntas hay allí. ¿Cómo y cuándo fue bautizado Jesús? A ver, el cómo fue bautizado por inmersión, porque hay otro tipo de bautismo que yo voy a explicar enseguidita. Varios, ¿verdad? Y les voy a contar una historia triste también, para mí triste. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios que fue bautizado por inmersión, donde Juan el Bautista bautizaba, y él bautizaba en las aguas del Jordán porque allí había agua suficiente para bautizar. Bueno, ahora lo notorio es esto. ¿Cuándo fue? A ver, cuando Cristo fue llevado al templo por sus padres, ¿le tiraron 3 gotitas de aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No. ¿Y cómo es el asunto? Es que la palabra bautizo significa ¿qué? Sumergir. ¿Cómo? Con las gotitas de agua no se sumerge una persona. Una vez vi un cuadro que, bueno, claro, no se puede contradecir, ya no se puede, pero esa doctrina proviene del tiempo cuando estaba encadenada la Biblia sobre los púlpitos, como ya estudiamos, ¿verdad? Y millones murieron por ser fieles al Señor. Y eran bautizados en las cavernas, inclusive, de la tierra. Allí hacían las fosas necesarias para colocar agua suficiente para ser sumergidos dentro del agua. Como la Biblia indica, porque tiene un significado el bautismo, ¿verdad? Ahora bien, acá dice que cuando era un niñito, cuando Jesús ya tenía uso de razón. Tenía uso de razón. Cristo inició su ministerio en las aguas del bautismo. Es notorio, ¿verdad? En el momento que tomó nuestro lugar. Entonces allí, nosotros está diciéndonos 2 cosas. Fue bautizado cuando él realmente, en forma voluntaria, hermanos, nadie tomó, nadie obligó a Jesús a ir a las aguas del Jordán. Como tampoco el Señor no nos obliga a nosotros a bautizarnos, a nadie, ni no nos obliga a aceptar su verdad. Cada uno puede seguir siendo cabeza dura como quiere, hermanos, y luchar contra Dios. Y luchar contra el cielo, recorrer la Biblia de una punta para la otra. El diablo de paso estudia la Biblia más estudioso que el diablo imposible. ¿Pero hace la voluntad de Dios? No, eso es lo que dice Santiago. No sirve de nada, ¿verdad? Estudiar la Biblia y no hacer la voluntad de Dios. Y el nuevo nacimiento me habla de hacer la voluntad de Dios. Un hombre transformado a la imagen de Dios. Ahora bien, de manera, y ahora me acuerdo de un cuadro. Yo les dije recién, había en una casa que entré un cuadro grande, hermoso del bautismo de Cristo. Estaba allí pintado el Jordán, pero el pintor lo pintó de acuerdo a sus creencias propias y no siguiendo la palabra de Dios, como a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? No queremos aceptar la voluntad de Dios y el pintor no quería aceptar la voluntad de Dios y lo pintó como él le pareció. ¿Y saben cómo estaba? Estaba Cristo en el centro del agua, en el Jordán, y entonces con un jarro de agua, Juan el Bautista tirándole agua por la cabeza. ¿Dice eso la Biblia?
No, mis hermanos. No busquemos vuelta a la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, es rotunda como en todas las cosas. No se puede dar vueltas. Golpearon la puerta de mi casa. Vivía en un segundo piso, pero abajo tenía un timbre y estaban insistentemente, tocaron el timbre y después golpearon fuerte. Yo miré la hora, le digo a mi esposa, algo está pasando, un accidente, ¿qué es lo que ocurre? A esta hora golpeando, y eran más de las 12 de la noche, era la 1 de la mañana ya, estaban golpeando la puerta. Y miré por una ventanita pequeña que tenía de arriba, miré a ver quiénes estaban afuera porque era peligroso, yo estaba viviendo en una ciudad grande, de más de 1 millón de habitantes. Y entonces vi que era una mujer y un hombre. Bajé un poquito más abajo y por la mirilla alcancé a ver, apenitas porque había una luz afuera, el rostro de ellos. Y eran dos, un matrimonio que asistía a un seminario que yo estaba dando, de manera que abrí la puerta rápidamente. Y cuando abrí la puerta, el hombre dijo: perdón, licenciado, que venimos a esta hora. Perdón, no es hora de venir, pero estoy desesperado al extremo. Estoy desesperado. Y empezó a llorar. Y yo le decía: ¿pero por qué? Y la esposa lloraba en forma incontrolada. Y él me decía: perdón, ¿será que Dios me puede perdonar? Y yo le dije: ¿qué pasó? ¿Qué les pasó, hermanos? Les dije. ¿Cometieron alguna grave falta? ¿Mataron a alguno? ¿Qué ocurrió? Y entonces él me dijo: maté por la eternidad a mi hijo. ¿Cuántos años tenía? 2 añitos, me dice. ¿Pero qué le hiciste? ¿Por qué lo mataste? No, licenciado, es que tenía 2 años y yo me opuse tenazmente para que fuera bautizado. Y acaba de fallecer. Yo, en primer lugar, le expresé mi profundo dolor y condolencias. ¿Por qué? Porque habían perdido un hijito, ¿verdad?, de 2 años. Es muy triste para los padres. Pero le dije: saben, yo tengo una palabra de consuelo para ti. Tu hijito que murió de 2 años no será condenado cuando Jesús regrese. Yo podría hoy entrar mucho acerca de la revelación. De aquí unos días vamos a hablar, sabiduría divina para enfrentar esta hora, un tema impresionante. Ahí vamos a entender muchas cosas. Pero ¿saben, hermanos? Yo le dije: tu hijito no tenía el problema del pecado. El problema del pecado es saber hacer lo bueno y ¿qué? Y no hacerlo, eso dice la Biblia. Pecado es saber hacer lo bueno y hacer ¿qué? Lo contrario. Eso es pecado, es transgresión. Y tu hijito no sabía que pecado es transgresión de la ley. A ver, hermano, entendamos bien. Si el hijito no sabía que pecado es transgresión de la ley, ¿entonces ese hijo estaba en el pecado? No. Por eso Jesús dijo que si no volvemos como niños no entraremos en el reino ¿de qué? De los cielos. Los niños son sencillos y con simplicidad de mente aceptan las verdades eternas de Dios. Los que somos ya mayorcitos como nosotros, ¿verdad? Y sobre todo cuando nos ponemos bien mayorcitos, más duritos somos. Perdonen que les diga de esta manera. Más duritos somos para hacer la voluntad de Dios. Estamos luchando contra el cielo y luchando, hermanos. Seamos sensibles a la voz de Dios. Ese hombre esa noche cuando escuchó del día de la resurrección, yo les hablé del día cuando Cristo regrese. Les hablé del día que si ellos eran fieles, los santos ángeles sacarán de la tumba y le dará a ese niñito otra vez. ¿Saben? Dejaron de llorar. Comenzaron a sentir la esperanza que Cristo puede dar en el corazón humano. Solamente Jesús puede darnos esa esperanza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por supuesto pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Ellos estaban engañados y dijo: ¿y por qué me engañaron? Yo le expliqué lo que dice la palabra de Dios. A esa hora le expliqué lo que dice la palabra de Dios sobre el santo bautismo. El bautismo es
expresión voluntaria del hombre. En este caso, Cristo entró para ser nuestro Salvador y se bautizó en las aguas del Jordán como, dándome un ejemplo, cómo se inicia la vida cristiana. ¿Y dónde se inicia la vida cristiana? En las aguas bautismales. El apóstol Pablo nos va a explicar dentro de un ratito, pero vamos a leer algunos. Hay solo una forma de bautismo. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en un texto muy breve, muy cortito. Efesios 4:5. ¿Qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Alguien me decía, no ve, licenciado, un bautismo para siempre. Mis padres me bautizaron cuando era niñito, ya no me puedo bautizar más. ¿Está diciendo eso la Biblia? No entendamos mal la palabra de Dios, hermanos. Satanás tuerce las Escrituras. Un Señor, una fe, ¿qué más? Un bautismo. Yo les pregunto, ¿cuántos salvadores tenemos? ¿Varios o uno? Un Señor. ¿Cuántas verdades eternas hay? ¿Varias o una? Eso es serio, claro, acá está la voluntad de Dios. Una, nadie la puede tirar por tierra. Los poderes religiosos más poderosos ya estudiamos. Trataron de tirarla por tierra, nada pudieron hacer, ¿no es cierto? Un Señor, una fe y que también un bautismo, por supuesto, una forma. ¿Y cuál es la forma de bautismo? Jesús, Él nos enseña cuál es. El bautismo de Cristo, ¿verdad? Esa es la forma. Como Juan Bautista bautizaba y como Jesús fue bautizado. En realidad, Él nos dio el ejemplo. La pregunta 5. Según el apóstol San Pablo, ¿cuántos bautismos hay? Entonces, ¿cuántas formas de bautismos hay? Uno solo, ¿verdad? Una sola forma. Es el santo. Cuando yo conozco la verdad, entiendo la salvación, debo bautizarme. Bueno, el significado del bautismo. Y alguno estará pensando, pero yo no conocía la verdad antes. Y yo no sabía que el sábado era el día de reposo. Y yo no sabía que había un santuario en los cielos. Y yo no sabía lo que es pecado. Yo no conocía lo que es el milenio. Yo no conocía lo que es la ley. Yo no conocía nada. ¿Y ahora qué voy a hacer si me bautizaron mis padres? Ya está la respuesta, hermano, no se preocupen. Dios nos da la respuesta para todo. Vamos a leer ahora lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 6, capítulo 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Qué hermoso texto, ese me gusta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es un símbolo, allí está, ¿verdad? Ya sea la pileta o lo que fuera donde vamos, tiene aguas para que yo sea por un instante sepultado debajo de las aguas y después salgo de las aguas como Jesús hizo. Pablo dice, es símbolo de la muerte, de la muerte de Cristo y de qué más, y de la resurrección de Cristo. Cuando yo soy bautizado estoy manifestando fe en que Cristo es mi poderoso Salvador, el que murió por mí y resucitó por mí. Y si yo soy fiel, también voy a resucitar como Él resucitó, ¿verdad? Ahora el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y aquí dice algo muy grande, hermanos, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Para muerte de qué? De mi vieja naturaleza, hermanos, de pecado. De mi vieja naturaleza de transgresión de la ley de Dios. De mi vieja naturaleza de la violación a los pactos eternos de Dios, para nacer ahora a una vida en armonía, ¿con qué? Con lo que Dios estableció, para que yo viva para siempre. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que el Señor, Pablo está explicándonos, ¿verdad? Con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿cómo dice? ¿Como antes? Andemos en vida nueva, una nueva criatura, naciendo otra vez, de acuerdo a la imagen de Dios, siendo hijos de Dios, porque Cristo venció por mí y yo puedo ser un hijo de Dios otra vez. Ahora, si Él me sacó de la cárcel una vez, yo no quiero volver a la cárcel otra vez. La pregunta 6, ¿qué dice? ¿Qué significa nacer del agua? Entonces, ¿qué significa nacer del agua? Llegar a ser
pensar diferente, estudiar la palabra de Dios ahora reverentemente. Ahora encuentro reverencia al escudriñar las Escrituras. Ahora entiendo la palabra de Dios. Ahora estoy en armonía con la voluntad del Eterno, y verdad eterna hay una, hermanos. La Biblia nos presenta dos verdades. Y la verdad eterna es una, desde el Génesis al Apocalipsis. Si yo les pregunto, ¿quién inspiró el Antiguo Testamento? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró el Apocalipsis, el último libro de la Biblia? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Se contradice el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es Dios, hermanos. No hay ni sombra de contradicción, ¿verdad? De manera que está clarito lo que dice allí. Hacer la voluntad del que murió y resucitó por nosotros. Eso significa realmente cuando nos bautizamos de corazón. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 dice lo siguiente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué les parece, hermanos, poder leer este pasaje en lo profundo de su significado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué dice allí? Es. Las cosas viejas, habla de la vida vieja, la vida antigua, la vida de pecado. ¿Qué pasa con la vida de pecado? Sepultada, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas como nuevas. Ahora yo le voy a hacer una preguntita de nuevo, otra vez. Hoy me vine medio preguntón, me parece. Pero si yo planto una semilla, ¿verdad? Llega el tiempo de que la semillita va a germinar y germina. La riego y la coloco al sol para que pueda germinar y para que pueda hacer bien. Tengo que regarla. Yo les pregunto, yo ahora voy a un lugar más grande y planto un naranjo allí. ¿Va a dar naranja instantáneamente? No, hay que esperar un tiempo, ¿verdad? Lo mismo puedo plantar, ¿qué otra cosa? A ver, no voy a decir zapallo por aquí, sino algunos podrían interpretar mal. Pero podrías decirles, perdonen que les digo esto, hermanos, plantar un hermoso rosal, no da rosas repentinamente, necesita ¿qué? Un tiempo para comenzar a dar hermosas rosas, ¿verdad? Así es la vida cristiana, hermanos. Es un crecimiento espiritual. Mientras yo voy cultivando esa fe, a través de la lectura de la palabra de ¿qué? De aquello que es eterno, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Comienzo a entender más y más y más. Y mi cerebro, que es duro y no quiere hacer la voluntad de Dios, empieza a hacer la voluntad del Todopoderoso. Comienzo a tener fe, valor, entereza, pierdo la cobardía, comienzo a enfrentar lo que es el pecado. Tengo ahora fuerzas para voluntad para pedir aún el sábado libre, por decir. ¿Por qué dirán ustedes, ya usted menciona tanto el sábado? ¿Saben por qué, hermanos? Simplemente lo menciono más, porque estamos llegando al fin de la controversia y, por supuesto, Satanás ha tergiversado y contra ese va a ser el conflicto. No porque tenga más valor en alguna. Todos los mandamientos son iguales ante Dios. Todos. 10 menos 1 es igual a 0, dice Dios. Pero simplemente porque nuestra civilización actual está en rebelión directa contra dos cosas fundamentales sobre todas y que trae la tragedia del resto de todos los pecados que ustedes se pueden imaginar. Ustedes saben cómo es hoy el hombre. Ustedes saben cuando entran en la computadora y miran internet. Ustedes saben cuando miran en la televisión que se ve todo maldad, pecado y todo lo que uno puede imaginar todo el día, constantemente. ¿Qué tiene que ver con la nueva criatura, verdad? Y yo para cambiar de vida necesito el poder de Dios. Hermanos, así como una planta necesita que yo la vaya regando y la vaya cuidando, así yo cuando nazco de nuevo en las aguas bautismales, debo ser cuidado como un bebé. A ver, hermanos, y yo voy a decir algo hoy. Los que ya somos un poquito más viejitos en la verdad, tenemos que ayudar ¿a quién? A los hermanos más nuevitos, ¿o no es así? Lógico, ¿verdad? Así como el que realmente conoce cómo se cultiva una rosa, él va a saber cómo hacerlo mejor. Así también es
nacimiento y el camino de la santificación. No es de un día para el otro, es toda una vida. Por eso el apóstol Pablo dice, antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Saben por qué? Porque dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Muchos sí. Él antes de ir al descanso pedía al Señor, Señor, perdona mis pecados. Yo no quiero cometer ese error que hoy cometí. Hoy estuve muy nervioso, no sé qué me pasó, cometí ese error. O no cometemos errores. Sí, hermano, todos. No hay hombre sin pecado. ¿O le parece que no es así? No existe. Y si yo me enojo con un hermano, me enojo con no sé con quién, no sé. Tengo que pedirle perdón a Dios. Tengo que pedirle perdón también a mi hermano porque lo ofendí, ¿verdad? Pero siento el deseo de arreglar las cuentas. ¿Y quién me da ese deseo de arreglar las cuentas? Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Eso es lo que Dios nos está diciéndonos acá. No es que una vez salvo, salvo para siempre. No, no es así, hermanos. La Biblia no dice eso. Todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, el que es bueno y qué voy a hacer, mis padres me bautizaron por allá, o no sé quién me bautizó, y yo no conocía la verdad. Yo puse allí, debemos rebautizarnos. Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia, podríamos leer muchos, pero algunos, aquí está ahí. El Hechos 19, 1 al 5. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bueno, ellos fueron sinceros. Eso es lo hermoso, hermanos, porque uno no puede ser salvo si no es sincero. Aquí Apolos, que no conocía algunas doctrinas, y de paso era un hombre de Dios, hermanos, Apolos. No piensen de otra manera. Apolos era un hombre que todavía no conocía toda la verdad, era un fiel predicador, pero no entendía todas las verdades. ¿Cómo le pasó al apóstol Pablo? ¿Acaso no fue una vez Saulo de Tarso? ¿Y qué? ¿Dios lo va a jugar como Saulo de Tarso o lo va a jugar como el gran apóstol Pablo? Como el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él se arrepintió del pecado. Eso es todo. Ahora bien, acá dice que Apolo estaba predicando allí en las regiones, ¿verdad? Y Pablo encontró a algunos de los discípulos de él, ¿verdad? Allí dice, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? El apóstol Pablo, que estaba guiado por Dios, se dio cuenta que Apolo no le había enseñado toda la verdad. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No conocían, ¿verdad?, la doctrina del Espíritu de Dios, hermanos. A ver el versículo 3, ¿qué dice? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y saben, hermanos, que al no entender, no tener todavía la obra transformadora del Espíritu de Dios, ni entendían bien quién era el Mesías de Dios. Por eso dice la Biblia, fueron bautizados en el nombre ¿de quién? Del Señor Jesús, porque el bautismo tiene que hacerse en el nombre del Padre, del Hijo y ¿de qué? Y del Espíritu Santo. Y hermanos, ellos no habían sido bautizados de esa manera porque no conocían, ¿verdad? El Espíritu Santo no conocían y no conocían tampoco al Redentor del mundo. Fueron bautizados, ¿qué dice allí? En el nombre del Señor Jesús. Me acuerdo de alguien que me decía, no, licenciado, yo ya fui bautizado en el nombre de Jesús. El bautismo es en el nombre de Jesucristo. Y listo, ¡pum! Porque el texto tal dice eso. No, hermanos, leamos la Biblia con inteligencia. Leamos toda la palabra de Dios. Allí está hablando de una parte, ¿verdad? De esos hombres que no conocían toda la verdad y sobre todo la verdad, doctrina de Cristo, no la entendían del todo porque Apolos, él les reveló lo que él sabía. Pobre Apolo, ¿verdad? Apolo fue un hombre de Dios, pues después les voy a contar por qué fue un hombre de Dios y se conoció toda la verdad del Señor. Así también pasa, hermanos, hoy. Hay un misterio de pecado, un ministerio de pecado. Pablo dice el misterio del pecado.
Y se refiere al cuerno pequeño y toda su obra destructora y transgresora de todos los tiempos. Y nosotros, digo nosotros, porque yo también descendí de una familia de esas que no sabían muchas cosas, hermanos. Pero es pecado nacer sin conocer la verdad. Yo le voy a decir, hermanos, ¿hay algún hombre que nace conociendo la verdad? Ni uno solo, ni uno solo, leíamos hoy al comenzar. De manera que yo agradezco a Dios que mis antepasados conocieron la verdad de Dios. Pero cada día estudio y escudriño la palabra de Dios, porque no hay nada que hacerle. Ahora, aquellos que transgredieron la palabra de Dios, tenían la Biblia encadenada, saben, en los púlpitos y prohibían bajo pena de muerte la libre interpretación de la palabra de Dios. O sea, el estudiar la palabra de Dios. Está prohibida bajo pena de muerte. Y saben una cosa, por allá pasó como 800 años y entonces tuvieron una genial idea, entre comillas. Por largo tiempo se bautizaba por inmersión y por aspersión, pero rápidamente comenzaron a darle fuerza y fuerza y fuerza y fuerza al bautismo por aspersión. ¿Cuál es el bautismo por aspersión? Bueno, allí toma un sacerdote, ahí pone el agua, ¿verdad? Un puma hace una cruz por allá arriba, ¿verdad? Y entonces toma el agua y está el bebé allí. De paso, ¿el bebé sabe lo que es el pecado? No, entonces ¿cómo se va a bautizar? O sea, miren el engaño satánico, hermanos. Y entonces, con el agua, le tiran 3 gotas de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Es bautismo eso? No. Queridos hermanos en Jesús, entendamos la palabra de Dios. Nosotros no somos los culpables si nos engañaron. Ahora, si yo no quiero hacer la voluntad de Dios después de conocerla, ahí sí es pecado, ¿no es cierto? Ese es el problema. Ahí viene el pecado. Entonces, ahora estamos entendiendo más de cerca. De manera que cuando yo conozco la voluntad de Dios, debo bautizarme para sepultar mi vida como anterior. Lo que yo no conocía, no entendía, no sabía, el Señor no me culpa de eso. Pero dice, hijo mío, ¿sabes? Y a mí me gusta pensar en esto, en el gran conflicto entre el bien y el mal. Por un lado está Satanás y por otro lado está ¿quién? Jesús. Por un lado están los demonios, que son los ángeles caídos, por otro lado está Cristo y sus santos ángeles, el Espíritu de Dios. Y cuando yo desciendo a las aguas bautismales, lo hago voluntariamente. Y cuando el ministro de Dios levanta su mano en alto para bautizarme como Cristo ordenó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermano, no puede haber nombre mayor que el de la divinidad, ¿verdad? O poder mayor. En ese momento yo estoy declarando públicamente, porque Dios dio al hombre el libre albedrío, y estoy declarando públicamente, Señor, yo te seguiré siempre, haré tu voluntad, andaré en tus caminos, estudiaré la palabra de Dios, esa será la comida diaria mía. Señor, enséñame tus caminos. No quiero los caminos del diablo. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el diablo? Se tiene que retirar. Este es un hijo de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a ser tentados. Porque ¿qué dice el apóstol Pedro? Resistid al diablo que anda como león, rugiente buscando a quien devorar. Anda constantemente, mientras vivamos va a ser así, hermanos. Es un conflicto, es una lucha. Y el que no tiene luchas es porque no está en rumbo al cielo. Es un conflicto. Recién va a terminar el conflicto cuando Cristo regrese, termine este mundo de pecado. Y entonces estemos en un mundo nuevo, transformado, ¿verdad? La orden de Cristo es admirable. Leámosla. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Qué linda tarea encomendó Jesús a su pueblo, hermanos. El pueblo de Dios siempre tuvo una tarea. Y cuando llegó el tiempo de Israel, de paso, antes de Israel pasaron 2000 años. Los antediluvianos tuvieron la tarea. Noé tuvo que predicar 120 años.
para que el mundo se arrepintiera, y fueron duros y pocos se arrepintieron, ¿verdad? Siempre es así. Hermanos, cuando llegó el tiempo de Abraham, Dios le dijo, yo te voy a bendecir, te voy a cuidar, vas a hacer una bendición, yo voy a preparar de tu descendencia, te apartaré para que des, te bendeciré y serás bendición. La tarea que Israel tuvo era de predicar el evangelio al mundo eterno, al mundo entero. ¿Pero qué? No hicieron las cosas de Dios y hasta crucificaron a Cristo, ¿verdad? De manera que no nos extrañamos. Y ahora Cristo a todos en forma individual, por supuesto, porque la salvación es individual, nos llama. Y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ver, voy a repetir esto. Enseñándole una parte, dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo vuelva otra vez. Qué hermosa promesa, hermanos. ¿No les parece maravilloso? La promesa que Cristo nos hace. Estudiar la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Estudiar y hablar a mi hermano. Hermano, Jesús ya lo dijo. Tú vas a ir a una puerta y si él fuera indigna, ¿qué quiere decir? En otras palabras, no te va a recibir. Va a decir, de otra vez está, te pega un portazo y te manda a casa. Bueno, ¿qué va a hacer? Sacúdete los pies y vete a otra puerta. Y así, ¿verdad? Hermanos, la inmensa mayoría no va a aceptar la verdad porque no quiere, simplemente. Pero hay quienes serán salvos. Y Jesús dice, predica para los que van a heredar la vida eterna y predica también para el lago de fuego. Porque cuando llegue el lago de fuego, ellos sepan que fueron condenados porque rechazaron la verdad. No porque yo quise condenarlos, yo quise salvarlos. El Espíritu Santo hizo todo lo que podía, pero rechazaron la verdad. No hicieron la voluntad de Dios. Discutieron conmigo. Qué terrible, hermanos. Bueno, miles y millones. En el pueblo de Dios, hermanos, por día se bautizan miles. Porque el pueblo de Dios es uno en toda la tierra. No es que aquí en estas 4 paredes está el pueblo de Dios. Es una partecita minúscula, un átomo. De ese pueblo de Dios que está concluyendo la obra por todo el mundo. Y yo podría hablarles de la China y del Japón y aún de los lugares más difíciles y peligrosos. Días pasados escuché un informe acerca de ese lugar. Y el mismo mensaje que ustedes escucharon día tras día, es predicado a toda nación, tribu, lengua y ¿qué? Pueblo, en alta voz, como dice la palabra de Dios, en la hora del fin de la historia. No podría hacer otra cosa. No es que es una iglesita que de Rubén Arn por allá. Y otra iglesita de ¿quién? De Mario Utz. Y otra iglesita de Juan de los Palotes por allá, ¿verdad? Eso no es de Dios, hermanos. El Israel de Dios es uno. Lo fue siempre, desde el primer hombre hasta el último hombre de este mundo. Vivieron en diferentes tiempos, eso sí, es verdad. Pero eso no cambió por eso la voluntad divina, ¿no es cierto? De ninguna manera. Ahora bien, siguiendo las huellas de Jesús. Él nos dio el ejemplo, Él es nuestro maestro. ¿Se acuerdan cuando en cierta ocasión Jesús les dijo a los discípulos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis? Y era con respecto a otra doctrina muy grande de la Biblia. Yo nunca voy a olvidar de lo que voy a pasar ahora. Querido hermano Daniel, realmente estamos todos muy felices y gozosos por esta decisión que has tomado de aceptar a Jesús como tu Salvador. Los ángeles están cantando con una música que no podemos imaginar así alrededor del trono de nuestro Padre Celestial, porque has decidido aceptar a Jesús como tu único medio de salvación. Y ahora, como ministro del Evangelio, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
hermoso momento, hermanos. Yo me acuerdo de ese bautismo y lo traje hoy aquí grabado para que lo veamos. Qué grande, hermanos. Me acuerdo del día cuando yo me bauticé también. Yo tenía 16 años al entender los caminos del Señor. Y el ministro de Dios, después de que yo entré al agua, y me dijo, por cuanto Rubén, tú quieres ser fiel al Señor y caminar en las huellas de Cristo, y de acuerdo a tu voluntad, yo te bautizo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así fue. Por eso estoy aquí. Todos los días, la plantita que se va regando, ¿verdad? No sin defectos, hermanos. Los seres perfectos no están aquí en la tierra. ¿Dónde están? En los cielos. Pero Jesús me dice, Rubén, vas a crecer cada día. Y cuando yo miro para atrás del Rubén de hace 10 años, no era el mismo de ahora. Fui subiendo un poco más. Y más, la muerte nos sorprenderá. La resurrección va a llegar. Y en el cielo, hermanos, Jesús nos continuará enseñando por los siglos de la eternidad. Ese es el plan de salvación. No es admirable nuestro Dios. Por eso nuestro destino eterno, dice así la Biblia, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y quién más, tu descendencia. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Queridos hermanos, ¿quién es el que escoge la salvación? Es el hombre, somos nosotros. ¿Quién es el que nos lleva al conocimiento de la verdad? Es el Espíritu de Dios. El que nos presenta la verdad. Hermanos, nosotros tenemos que sentirnos rendidos completamente en las manos de Jesús. Por eso Jesús dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Más dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Os haré descansar. En otras palabras, yo les pregunto, el pecado, si yo me voy en este mundo avanzando y me crío en el pecado y uso de drogas y cuánta cosa más y no sé nada de las cosas de Dios, ¿ustedes creen que eso trae paz en la vida? No. La gente de hoy se suicida pronto, hermanos. Cada día más. ¿Por qué? Porque vive un vacío interior terriblemente fuerte, un vacío terrible que solamente Cristo puede llenar. Ese vacío interior solo puede dejarse atrás cuando el Rey del Universo viene. Inclusive yo quiero decirles algo, hermanos. Puede ser que nos haya ido mal aún en el matrimonio, alguna cosa de esta, y hay peleas en mi casa, y de paso cuando estoy conociendo la verdad, no crean que no va a haber peleas en el hogar. Se va a levantar el esposo o la esposa y nos va a decir de todo. Se me va pasando la hora y le iba a contar una historia, pero es hermosa. 2 palabras, y le resumo una historia larga. Una señora cuando se enteró que el sábado era el día de reposo, iba por supuesto conforme al mandamiento, a adorar al Creador, y tomaba la Biblia, pero el esposo siempre le insultaba. Él estaba en contra, estuvo en contra siempre, y cuando se bautizó, peor todavía, se vino furioso. Pero esta hermana era cristiana de corazón, y amaba al Señor. ¿Y los cristianos son cobardes o son valientes? Son valientes, hermanos. Esa es la cosa. Y él oraba todos los días para que Juan, su esposo, se convirtiera. Y oraba, y oraba. Y Juan le insultaba cada vez que ella iba a la iglesia. O cuando iba los sábados, ya te vas allí, paf, y comenzaban los insultos y demás. Bueno. Y ella volvía y otra vez le decía que te empezara a burlarse y decirle de todo. Un día, ella se fue y estaba lloviendo. Pero igual, ella puso su paraguas y se fue hasta la iglesia. Y cuando regresó, el esposo la vio, había barro y esto estaba enojado, peor que nunca, y le dijo que te han llenado la cabeza de cosas raras y misteriosas, y de paso, hermanos, el evangelio es raro para el que se pierde, ¿no dice la Biblia eso? Es locura de Dios. Locura, dice la Biblia. Somos salvados por la locura.
para el mundo, por supuesto. Ahora, hermanos, entonces la tomó bruscamente, le sacó la Biblia, que tu Biblia y que tu poder de Dios. Agarró la Biblia y como había llovido mucho, había un charco de agua allí en la casa y sacó la Biblia, tiró la Biblia lejos. Y la Biblia fue dando vuelta y ¡plaf! Cayó en el charco de agua y de barro. Y la señora lo miró, se le cayeron las lágrimas y fue humildemente hasta aquel lugar. Sacó la Biblia de dentro del barro y del agua, lavó un poquito sus páginas y el esposo la miraba. ¿Cómo puede ser? Secó lo mejor que podía con su pañuelo, la Biblia, y entonces la colocó en un lugar donde había aire suficiente para que las hojas se secaran. Y luego él pensaba que su esposa se iba a enfurecer y le iba a decir de todo, por supuesto. Entonces fue y ve que la esposa no le dijo nada, entró al cuarto que estaba al lado, allí había una cama y se arrodilló al lado de la cama y comenzó a orar. Y él se acercó bien cerquita de la puerta. Y ella decía con lágrimas, mi Dios, permite que Juan conozca la verdad también como yo la conocí. Tú cambiaste mi carácter, yo también antes blasfemaba, decía malas palabras, hacía cosas malas. Mas ahora todo cambió. Querido Padre, te ruego que cambies el corazón de Juan. Y después de orar, dijo en el nombre de Jesús, amén. Se levantó del lugar. Y ahora se encontró con Juan y Juan la miró. Y le dijo, dime una cosa, Elena, yo no te conozco más. Luché ya casi un año para que dejes tus ideas. Pero sabes una cosa, no entiendo por qué. Y hermanos, los hombres no somos fuertes, por a veces lloramos. Y aquel Juan lloró ese día. Y dijo, Elena, yo no entiendo lo que pasa en tu vida. Pero tú no eres la misma mujer. Eres otra. Eres tierna y compasiva conmigo. Y yo quiero decirte, Elena, hoy, que yo también quiero conocer la palabra de Dios. Elena, su esposa, comenzó a enseñarle las grandes verdades de la palabra de Dios. Juan se bautizó y hoy es una columna en la iglesia del Señor, hermanos. Esto significa de veras una nueva criatura. ¿No les parece maravilloso, hermanos? ¿No les parece maravilloso caminar cerca de Cristo, cerca del autor de la vida? La pregunta 7 que dice: ¿quién es el que decide ser salvo? ¿Quién es el que decide ser salvo? El texto que ya hemos conocido tantas veces. A los cielos y a la tierra llamo para ser... que tú escojas entre la vida y la muerte. Ese himno que ustedes escúchenme, hermanos, solo un momentito. Mientras paso una estrofa a la otra, te les voy a decir esto. Fue escrito por una señora que sufrió mucho en esta vida. Y su esposo tenía una terrible enfermedad, pero lo acompañó hasta el fin de sus días. Y murieron los dos, esperando la venida de Cristo, hermanos. Por eso cada vez yo dije, voy a compartir con mis hermanos este himno hermoso, para los que conocen la señora de Fernando Chay. Ando con Cristo, somos amigos. Somos amigos de Cristo. Tenemos fiel comunión. Ya de su lado nunca me apartó. Cuánto me alienta su comprensión. Cuánto queremos ser amigos de Cristo para siempre. Ando con Cristo. ¿Cuánto queremos levantar nuestra mano en alto y decir, yo quiero ser amigo tuyo, mi Dios? Qué lindo ver este cuadro, con las manos en alto. Hermanos, Jesús es nuestro amigo. Recordemos siempre esto. Oigo la suave voz de Manuel. Queridos hermanos,
no caigamos en esto. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice el apóstol Pablo, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si yo peco voluntariamente porque no quiero aceptar, hermanos, a Jesús, ¿puede Jesús salvarme? No. Si yo peco voluntariamente, ya no queda más sacrificio por el pecado, dice. Entonces dice el Señor, solo te espera el horrendo lago de fuego. Rubén, ¿por qué vas a pecar y vas a rechazar la verdad? No, ese es el día de mi decisión. Hay pruebas en la vida, hermanos, luchas. Las rosas son hermosas, pero ¿tienen espinas las rosas? Tienen espinas, ¿verdad? En esta vida mientras estemos hay espinas, pero pronto llega la gloriosa mañana de la vida eterna. Seamos fieles, acudamos a Cristo, sepultemos nuestra vida vieja, hermanos, en las aguas bautismales y andemos en las huellas de Cristo para siempre. Vamos a cantar este himno, hermanos, hoy, todos juntos, pensando en lo que hemos estudiado tan hermoso en la noche de hoy. Podemos ponernos de pie para cantar. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón, tu piedad inagotable se deleita en perdonar, solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por la verdad eterna que hemos escuchado en esta noche. Te rogamos, nuestro Dios, que tú nos ayudes a participar plenamente de ti. Queremos que tú rijas nuestra vida, amado Dios. Gracias por Cristo, nuestro poderoso Salvador. Tómanos de la mano, querido Padre, para que seamos tus amigos aquí en este mundo y pronto tus amigos por los siglos sin fin de una eternidad, cuando estemos contigo para siempre. Te agradecemos mucho por el tema de hoy. Ayúdanos a decidirnos por ti, Señor, de todo corazón. Condúcenos hasta nuestras casas, nuestros hogares.
Danos un descanso reparador. Danos fuerzas para trabajar en el día de mañana, para que podamos dedicar el tiempo que necesitamos dedicar al estudiar tu palabra. Que todos juntos podamos encontrarnos para estudiar tu palabra insondable. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. El tema de mañana, hermanos, va a ser este: el Dios que nos ama, nuestra única esperanza. Es un tema hermoso, maravilloso. Que Dios los bendiga, los guarde y los sostenga. Hasta mañana. Voz de Manuel. Los oropeles vanos del mundo abandónelos sin vacilar, siendo su amor tan caro y profundo, llena de encanto nuestra amistad. Ando con Cristo, somos amigos, todas mis cuitas llevo a Él. Ando con Cristo, marcho a su lado, oigo la suave voz de Manuel. Hasta las pruebas que en mí